Un hombre encuentra a una chica con el collar que llevaba su difunta prometida hace 18 años y se lo arranca del cuello. Thomas estaba dentro de su coche, pero a pesar de que el día estaba soleado, nada parecía estar bien para él desde la muerte de su prometida, ocurrida hace 18 años. Había perdido la capacidad de ver la belleza en la vida y en el mundo que lo rodeaba. Se había convertido en una persona amargada, insensible e incluso cruel. Con prisa, se dirigía a su empresa, ubicada en el corazón de la ciudad, en uno de los edificios comerciales más lujosos de la región. Thomas había acumulado una fortuna en el sector inmobiliario y era considerado uno de los empresarios más prometedores de su país. Al llegar al edificio, salió del coche y pidió algo a uno de sus empleados. Mientras caminaba por la acera, inmerso en pensamientos sombríos, su atención fue atraída por una figura intrigante. Una joven, que aparentaba no tener más de 20 años, vendía flores en medio del bullicio de esa zona. Era una hermosa joven, vistiendo un vestido blanco y sosteniendo flores. Todo en ella contrastaba con el entorno gris de cemento y las personas vestidas con trajes y ropa en blanco y negro. Era como una verdadera rosa que brotaba en medio del asfalto, pero que se mantenía fuerte. Thomas nunca antes había visto a esa joven mujer, pero su presencia lo perturbó. ¿Quién es esta mujer? ¿Qué cree que está haciendo, molestando a la gente con flores? Nadie querrá eso, pensó él. Realmente, nadie parecía interesarse en las flores que ella ofrecía, pero la joven persistía, mostrando una hermosa sonrisa en su rostro. Thomas continuó su camino hacia el edificio, ignorando a la joven, aunque su presencia le dejó una impresión duradera. Continuó su día de la misma manera, frío y amargado. Su vida era como un café frío y amargo, sin sabor. Sin embargo, se empeñaba en hacer la vida de sus empleados un auténtico infierno. Muchos eran maltratados y sufrían presión psicológica, pero a Thomas le importaba poco. En los días siguientes, siguió viendo a la misma joven frente al edificio, vendiendo sus rosas y manteniendo la misma sonrisa de siempre. Esto comenzó a perturbar a Thomas. Había algo en ver a la gente feliz que lo incomodaba aún más cuando se trataba de alguien bajo el sol vendiendo rosas en medio de la multitud. Se acercó a la joven. «Buenos días, señor. ¿Desea comprar una rosa para su amada o para alguien especial?» La hermosa joven habló amigablemente. «La persona que amaba está enterrada a 7 palmos», respondió amargamente, con una expresión fría. La joven se sorprendió por un segundo, pero intentó animar a Thomas. «Lamento mucho, señor, pero el amor es algo que trasciende el tiempo y el espacio. Puedes seguir amando a alguien que ya no está entre los vivos y amar a alguien que está en el pasado. El amor es algo que nunca muere, siempre y cuando lo alimentemos. Estoy segura de que donde se encuentre su amada, le encantaría recibir un recordatorio de que todavía es amada. No tiene que ser una rosa en su tumba, solo una simple oración sería reconfortante, esté donde esté». Thomas escuchó las palabras de la joven y pensó, ¿cree que con ese discurso me convencerá de comprar una flor así? Sin paciencia, Thomas dijo, «No quiero una rosa ni nada por el estilo, solo quiero que salga de enfrente del edificio donde trabajo. Es molesto ver a alguien molestando a mis empleados todos los días». Finalmente, la joven retiró la sonrisa de su rostro, lo que hizo que Thomas se sintiera aliviado. Ella se disculpó, diciendo, «Lo siento, señor, no era mi intención molestar. Solo necesito ayudar a mi padre, que está enfermo. Buscaré otro lugar, por favor, discúlpeme». Thomas se sintió aliviado al ver que ella desistió. Por un momento, se preguntó, ¿cuándo me volví tan cruel? Sin embargo, ese pensamiento no lo perturbó. La joven se agachó para recoger su canasta de flores, y de entre sus ropas apareció un hermoso collar que estaba escondido. Su sangre hervía, y sin pensarlo, gritó, «¡Ladrona! ¿Dónde conseguiste esto?» La multitud que pasaba a su alrededor se detuvo, y varias miradas se dirigieron hacia la joven, que estaba asustada y no podía hablar. Permaneció inmóvil en su lugar, y lágrimas rodaron por su rostro. A pesar del miedo en su rostro, Thomas fue implacable. Se acercó aún más a ella y tiró del collar con un tirón brusco, rompiéndolo. El cuello de la joven quedó marcado con una marca roja, lastimándola. Ella solamente lloraba, pero Thomas ya no escuchaba su llanto. Estaba hipnotizado por el collar que no veía desde hace casi 2 décadas.
Era imposible encontrar otro igual, ya que él mismo lo había hecho con la ayuda de su abuelo cuando éste aún estaba vivo. Él y su abuelo tallaron cada detalle del collar, que fue un regalo para su amada. «Señor, ¿qué ha ocurrido aquí?». Una voz sacó a Thomas de su trance, y miró hacia un lado. Un policía le estaba hablando. «Ella tomó este collar, que era mío, pero ya se lo quité». Al decir esto, Thomas se apartó de la joven, y el policía la sujetó por los brazos, llevándola lejos. Desde entonces, ella no regresó a esa calle. Thomas regresó a su oficina, y mirando el collar, sintió algo correr por su rostro. Eran lágrimas. Habían pasado años desde que no lloraba, desde que enterró su corazón con su amada, memorias que lo llevaron de vuelta al pasado que habría deseado sepultar. Alice y Thomas eran una joven pareja. Ella tenía solo 18 años en ese momento y trabajaba como empleada doméstica en la casa de un hombre adinerado. Thomas era un joven de 20 años que solo tenía a su abuelo como familia. Su abuelo era un minero y a menudo regresaba a casa con oro y algunas piedras preciosas. Thomas, deseando ayudar a su abuelo, estudió mucho para perfeccionar sus habilidades en la creación de accesorios con los materiales que su abuelo traía. Creaba collares, anillos y hermosas joyas que llamaban la atención de muchas personas. Tenían una pequeña tienda de la cual obtenían su sustento. En el primer año de su relación, Thomas decidió hacer algo especial para Alice. Con el permiso de su abuelo y su ayuda, creó un collar de oro con un pequeño diamante en el extremo. El collar podría valer una buena cantidad de dinero, pero su valor simbólico para Thomas era incalculable. Alice lloró al recibir algo tan valioso, pero que tenía un significado mucho más profundo para ella. No estaba en los planes de Thomas, pero al ver a su amada en ese momento, pronunció las siguientes palabras: «Cásate conmigo». Alice casi gritó de felicidad e inmediatamente dijo que sí. Los dos estaban viviendo los mejores días de sus vidas. Sin embargo, algo no estaba bien con Alice. En ciertos momentos, parecía triste, pero siempre negaba cualquier cosa. Para Thomas, era Navidad, y estaba participando en una sopa benéfica. Antiguamente, era parte de su carácter ayudar a las personas, y todos los años participaba en la sopa, colaborando en la distribución de comida a los necesitados. Alice también solía participar, pero por alguna razón, ese día no apareció. Thomas estaba preocupado e intentó contactarla de todas las formas posibles. Sin embargo, Alice no tenía familiares, por lo que la única forma de encontrarla era por teléfono o yendo a su casa. Pero ella no contestaba sus llamadas y no estaba en casa. Pasaron varios días y Thomas estaba desesperado. Finalmente, recibió una llamada de ella. «Amor, me estaba escondiendo de mi jefe. Por favor, ven a buscarme. Es un hombre peligroso. Nunca te lo conté, pero siempre me acosaba. Necesitaba el trabajo, así que siempre rechacé sus avances. Cuando se enteró de nuestro compromiso, enloqueció. Por favor, ayúdame». Thomas se heló de miedo ante lo que estaba ocurriendo, pero pidió la dirección de donde se encontraba y fue de inmediato al lugar. Sin embargo, al llegar allí, no encontró nada. Pasaron más días y el desespero se apoderó del corazón de Thomas. Un día, llamaron a su puerta. Eran dos policías que traían una terrible noticia: su prometida había fallecido. Adalberto, el jefe de Alice, desesperado por tenerla a su lado, la había llevado a la fuerza en su coche. Sin embargo, Alice luchó contra él y el coche sufrió un accidente y se incendió. Con el ataúd cerrado, Thomas enterró a su amada, y junto con ella, su bondad y felicidad. El abuelo del joven le aconsejaba seguir adelante y no convertirse en una persona tan amargada, ya que ese no sería el deseo de su amada. Sin embargo, Thomas estaba ciego y sordo, porque todo lo que podía escuchar y ver era el dolor y el sufrimiento que estaba experimentando. Su abuelo pensó que sería mejor mudarse de ciudad y llevar su tienda a otro lugar, con la esperanza de que el cambio pudiera traer mejoras para Thomas, pero fue en vano. Pasaron los años, y el abuelo de Thomas falleció. Thomas vendió la tienda y todas sus joyas. Con el dinero, se dedicó al negocio inmobiliario. 18 años transcurrieron, y la cuenta bancaria de Thomas seguía creciendo, pero su corazón se volvía cada vez más frío. Ahora estaba en su oficina, mirando el collar que le había dado a Alice como muestra de su amor.
Su mente estaba confusa, pero una vez que su rabia pasó, razonó y pensó que lo que había hecho fue un error. ¿Cómo consiguió ese collar? Debería haber preguntado. Había desaparecido y no se encontró entre los cuerpos del coche. Ahora, pasaba todo el día frente al edificio, esperando que la joven apareciera, pero nunca regresó. Ni siquiera sabía su nombre, lo que haría extremadamente difícil encontrarla. Fue arrestada. Cuando se hizo esta pregunta, Thomas fue a la comisaría más cercana y tuvo la suerte de encontrar al mismo policía de ese día. ¿Qué pasó con esa joven? Thomas preguntó al oficial por qué no había presentado una denuncia, y el oficial respondió: la saqué de la zona y le dije que, si causaba más problemas, aprendería la lección. Thomas se enfadó con el oficial, sabiendo que ahora sería más difícil encontrarla. Sin embargo, se dio cuenta de que la culpa recaía totalmente en él. Estaba sin pistas, pero no quería rendirse. Pasó un mes y, para su suerte, Thomas vio un destello de esperanza. Su secretaria estaba trabajando y había un jarrón de flores en su escritorio. Eran flores similares a las que la joven solía vender. ¿Dónde conseguiste estas flores?, preguntó. Su secretaria respondió: una joven solía venderlas aquí afuera, pero yo solía comprarlas solo para casa. Ahora está vendiendo en otro vecindario y hoy decidí traerlas al trabajo porque pensé que harían que el lugar se viera más bonito. ¿Quiere que las retire? Thomas sonrió y respondió: de ninguna manera. Las encontré tan bonitas que compraré algunas para mi oficina. ¿Podrías darme la dirección donde esta joven vende? Su secretaria miró con desconfianza, ya que, más que nadie, conocía la fama de Thomas de ser cruel con las personas. Las flores no parecían encajar con su personalidad, pero proporcionó la dirección. Thomas se dirigió de inmediato al lugar y encontró a la joven vendiendo sus flores, con la misma sonrisa. Sin embargo, esa sonrisa desapareció cuando ella lo vio. Por favor, espere. Me disculpo por ese día. Solo necesito saber dónde consiguió este collar, preguntó Thomas apresuradamente. La joven tomó rápidamente su cesta de flores y se alejó, pero pronto Thomas dijo: pagaré lo que sea necesario. Por favor, dime. La joven se detuvo y pensó. A pesar de sentir rabia hacia ese hombre, necesitaba mucho el dinero. Está bien, te diré, pero con una condición: debes devolverme el collar, dijo ella, aceptando el acuerdo. Sin embargo, él mintió. Jamás devolvería el collar. Pero necesitaba obtener información. ¿Quién me dio este collar? Fue mi padre. Originalmente era de mi madre, pero ella falleció, y vivo sola con mi padre. Sin embargo, necesita medicamentos costosos y no puede trabajar. Imposible, pensó Thomas, mirando detenidamente a la joven. Notó que se parecía mucho a su amada Alice. Imposible, era la única palabra que le venía a la mente. Un escalofrío recorrió el cuerpo de Thomas. Está bien, devolveré el collar, pero lo llevaré a tu casa y se lo entregaré a tu padre, dijo él. La joven se enfadó y lo llamó mentiroso, pero, sin opción, tuvo que aceptar. ¿Cómo se llama tu padre?, preguntó. Me llamo Clara. Mi padre se llama Adalberto, respondió la joven. En ese momento, la sangre de Thomas hervía. Era el mismo nombre del jefe que le arrebató la vida a su amada Alice. Sin embargo, se suponía que había fallecido en el accidente. Thomas trató de ocultar sus emociones a Clara, y ella proporcionó su dirección el mismo día. Más tarde, Thomas estaba en la puerta de su casa. Clara abrió la puerta y le dijo que podía entrar, pero que esperara, ya que aún no había hablado con su padre sobre lo que había sucedido. Sin embargo, Thomas no la escuchó y entró en la casa en busca de Adalberto. Al entrar en la sala, vio a un hombre anciano y enfermo acostado en una cama de hospital con una silla de ruedas a un lado. Thomas nunca había visto a Adalberto en persona, pero había visto varias fotos suyas cuando investigó sobre el accidente. «¿Eres tú?», Thomas avanzó hacia Adalberto, pero Clara corrió en defensa de su padre. «Detente», gritó, y Thomas, cegado por la rabia, tiró de Clara con fuerza del brazo. Sin embargo, la joven estaba decidida a defender a su padre con todas sus fuerzas. Ella no soltaba a Thomas, quien intentaba de todas las formas llegar hasta Adalberto. Al ver que Clara resultaba herida,
ya que intentar retenerlo la lastimaba, Adalberto gritó: «Detente, Clara. Deja que haga lo que tiene que hacer». Ambos, Clara y Tomás, se detuvieron. «Hija mía, por favor», dijo con gentileza. Ambos guardaron silencio, pero Adalberto rompió el silencio. «Seré directo. Creo que estás confundido acerca de lo que está sucediendo». Tomás habló rápidamente: «Deberías estar muerto. ¿Qué sucedió con Alice y por qué tienes su collar? Y, por supuesto, ella es tu hija». Adalberto no dudó en hablar sin rodeos: «Estaba obsesionado con Alice, pero ella solo tenía ojos para ti. Desde el primer día en que comenzó a trabajar en tu casa, me enamoré de ella. Por más que intentara hacer que se enamorara de mí, Alice no dejaba a Tomás. No dejaba su trabajo porque necesitaba el dinero. Cuando supe que iba a casarse contigo, el celo de Adalberto se hizo aún más intenso. La encerró en su casa, usando su dinero y poder. Falsificó un accidente y sobornó a 2 policías para que dieran la noticia falsa a Tomás. Tras varios meses de vivir confinada en su casa, Adalberto se dio cuenta de que el vientre de Alice estaba creciendo, estaba embarazada, lo que lo enfureció aún más. Alice intentó escapar del lugar de todas las maneras posibles, pero nunca lo logró. Pasaron los 9 meses, y Alice dio a luz a Clara. Adalberto estaba cansado de sus intentos de fuga, así que finalmente la dejó ir, pero no dejaría las cosas así. Adalberto huyó con Clara, dejando a Alice desesperada en su búsqueda. Sin embargo, nunca la encontró, y también trató de localizar a Tomás, pero él ya no vivía en el mismo lugar. Desde entonces, el paradero de Alice era desconocido. Adalberto crió a Clara como su hija y le contó muchas mentiras. Sin embargo, con el tiempo y la edad, la salud de Adalberto empeoró y desarrolló varios problemas de salud. Además, su fortuna se había agotado, y lo único valioso que le quedaba era un collar que había tomado de Alice antes de huir con Clara. Desde entonces, vivieron como padre e hija. Tomás miró a la niña, fruto de su amor con Alice. Mientras la observaba, notó que su cuello estaba marcado por el collar que le había arrebatado. También se dio cuenta de que su brazo estaba enrojecido debido a cómo la había tratado. «Me convertí en un monstruo. También hice esto con mi propia hija». Tomás se derrumbó en lágrimas. Ahora, un hombre de 40 años lloraba como un niño, suplicando perdón a Clara. Su voz estaba entrecortada, y ella apenas podía entenderlo, pero aun sin comprender completamente, ella sentía lo que estaba diciendo. Ella secó sus lágrimas y preguntó: «Padre, ¿dónde está mi madre?». Adalberto miró al vacío y mencionó la dirección. «La última vez que tuve noticias de ella, vivía en esa casa, pero han pasado casi 10 años». «Señor Tomás», dijo Clara, «¿puede llevarme a ver a mi madre?». «Por supuesto», respondió Tomás, secándose las lágrimas. En el coche, ambos permanecieron en silencio. «Sé que eres mi padre, pero no esperes que te llame así», Clara rompió el silencio. «Entiendo que te hice cosas terribles. Espero que algún día me perdones. Me convertí en una persona horrible, fui débil. Intentaré cambiar. Nuevamente, perdóname». Los dos llegaron a una hermosa casa. «Voy primero», dijo Clara. Ella llamó a la puerta de la casa, y una mujer a la que nunca había visto abrió. «Me gustaría hablar con Alice», dijo Clara. «Soy ella, ¿qué deseas?». Alice habló, y Clara lloró y sonrió al mismo tiempo. «Soy Clara, tu hija». Ambas lloraron mientras se abrazaban. Alice sintió que todo el dolor se iba, todo el sufrimiento que había experimentado en los últimos años. mi hija, no puedo creerlo». No existían palabras para expresar lo que Alice sentía en ese momento. Pensaba que ni los ángeles podrían inventar una palabra para describir cuánto feliz se sentía. Las dos conversaron durante media hora, mientras Tomás esperaba ansiosamente en el coche. De repente, Alice golpeó el coche. «Mi amor», dijo. «Cariño», respondió, llorando. Se abrazaron y no podían apartar los ojos el uno del otro. «Mi amor, ¿cómo te has convertido en un hombre guapo?», dijo ella. «El tiempo no ha sido tan amable conmigo, he envejecido bastante», dijo Alice. «Espero que todavía me ames, aunque esté más vieja y desgastada», Tomás sonrió.
Mi amor, sigues siendo la mujer más hermosa de este mundo, y nada ni nadie me hará pensar lo contrario. Te amo. Entonces, los dos se besaron y se dieron cuenta de que el amor entre ellos no había cambiado. Tenían mucho de qué hablar. Alice contó todo lo que sufrió en los últimos años. Thomas compartió toda su vida y Clara contó cómo fue su vida con Adalberto. Alice y Thomas tenían algo en común, buscaban venganza por todo el sufrimiento que Adalberto les había causado. Ambos afirmaron que irían inmediatamente a la comisaría para denunciarlo por todo lo que hizo. Sin embargo, Clara intervino. Sé que lo odian. Pero, aunque saben todo lo que hizo, no puedo olvidar cómo me crió como padre, siempre me trató bien y con cariño. Además, ya está viejo y enfermo. Por favor, sé que estoy pidiendo mucho, sé que es casi imposible, pero por favor, no hagan nada en su contra. Pasó un año. Alice y Thomas comenzaron a vivir juntos y finalmente se casaron. Alice superó todo el dolor que experimentó en los últimos años y se convirtió en una mujer más feliz. Thomas intentó redimirse con todas las personas a las que había tratado mal, y todos en la empresa notaron su cambio. La diferencia fue tan grande que sus beneficios aumentaron considerablemente. Clara vivía con sus padres y dejó de vender flores. Ahora estaba en la universidad, pero se encargaba del jardín de sus padres. Todos los fines de semana iba a una residencia de ancianos donde se encontraba Adalberto. Este vivía allí a petición de Clara. En un gesto casi altruista, Thomas proporcionó una buena residencia para Adalberto a petición de Clara. Ella lo visitaba y era el único rayo de sol en su vida. Sin embargo, Adalberto nunca pudo perdonarse por lo que había hecho y era constantemente atormentado por pesadillas. Clara y Thomas siguieron adelante. Decidieron no volver a ver a Adalberto y lo confiaron solo a su hija. Sabían que el amor que compartían ahora era más importante que cualquier deseo de venganza. Esperaban que haya disfrutado de esta breve historia. Comente y comparta. Gracias por mirar.